¿Cuál es el común denominador de todo esto? La mala calidad y un servicio pues que realmente no correspondería de pronto con el precio que se paga por este tipo de transporte público. Fernando Belauzarán, es un gusto saludarte en este espacio en Mega Noticias. Gracias por acompañarnos. El gusto es mío, Magda, encantado. Saludos a todos. Oye, Fernando, sabemos que sin duda tú eres una persona que usa el transporte público y así lo has reflejado a través de tus redes sociales en distintos momentos. Ya hemos platicado con varios usuarios y creo que también es importante conocer el punto de vista desde la perspectiva política, pero que además tiene visión de un usuario. ¿Cómo ves el transporte en la Ciudad de México? No, la verdad es que en lugar de haber invertido en el transporte público como se debía apostar, que la movilidad de la ciudad tuviera como eje el transporte público, se apostó al transporte privado con los segundos pisos, etcétera. Y ahora pues, lo vemos que el congestionamiento está por todos lados y la gente carece de un servicio público de transporte pues con dignidad, con calidad, con eficiencia. Se desaprovechó la pandemia porque una de las cosas que debieron haberse trabajado como una política de Estado es promover el trabajo en casa, pero siempre se vio esto del trabajo en casa con la pandemia, etcétera, se vio como una contingencia que tenía que pasar y luego regresar a como estábamos. Y creo que se desperdició. Entre más, si la gente pudiera trabajar en su casa, pues sería más productiva porque ahorraría el tiempo de traslado. Y eso también debería impulsarse. Y el problema con el transporte público es que, por ejemplo, en el metro se dejó de invertir en el mantenimiento. Lo que se vio con la tragedia de la línea 12, pues se demostró cómo con esta administración bajó el gasto en mantenimiento y obviamente pues se nota. No solo porque se desplomó la línea 12, que quizás eso tenga que ver con fallas estructurales, sino que a cada rato se inundan, fallan las cosas. La verdad es que ha habido accidentes fatales, no solo el de la línea 12, etcétera, y bueno, me parece que donde se ha reprobado es en planeación. No hubo una correcta planeación para fortalecer el transporte público y algunos otros transportes alternativos como las bicicletas, etcétera. Claro. Tratar de acortar distancias, pero algo fundamental que creo que se nos fue, que era aprovechar la fatalidad, digamos, el problema de la pandemia, en donde teníamos que estar en casa y teníamos que de alguna manera desde ahí ser productivos, se desperdició para verlo como una política de Estado. El futuro, pues, lo sabemos, es virtual en gran medida y pudimos haber dado un salto cualitativo hacia allá y creo que eso también falló porque obviamente la movilidad es una necesidad de todos, más cuando tienes que trabajar, tienes que llevar a los niños a la escuela, dime una cosa, etcétera, Fernando. ¿no? Dime una cosa, porque qué bueno que tocas este tema del metro, ¿no? A ver, llevamos prácticamente 54 años desde que se inició su construcción. En algún momento era un medio de transporte sumamente innovador y ahora tú mismo lo has señalado, ¿no? Se le dejó de brindar mantenimiento y de pronto también ha quedado pues un tanto obsoleto porque requiere de más inversión en materia de tecnología y al mismo tiempo ha quedado rebasado porque también creció la población y bueno, finalmente vemos que de pronto tenemos un sistema de transporte que es ineficiente. Bajo esta premisa, nos queda claro que el sistema de transporte opera bajo la tutela del gobierno capitalino, pero pues es distinto de pronto cuando funciona bajo la perspectiva de los concesionarios. Se me ocurre, por ejemplo, pensar en este sistema de transporte que también está instalado en el Estado de México y que funciona a través de una concesión, ¿no? Entonces, ¿se tendría que concesionar o se tendría que estar pensando ya en dar en un paso así, un paso importante y transferirlo a la iniciativa privada para el caso del metro de la Ciudad de México? Bueno, si la ciudad no es capaz de hacerse cargo, pues tendría que pensar en una inversión privada, una cuestión mixta, al menos, ¿no? Y así lo prevé la ley. De hecho, debieran trabajarse para ampliar el metro. El metro puede crecer mucho y se ha quedado estancado. Es muy poca lo que ha avanzado, prácticamente solo la línea 12 y otros en los últimos años. Y además lo hicieron mal, ¿no? La línea 12 es la más moderna y es la que se desplomó, ¿no? Y quieren culpar a los pernos, ¿no? Y generando una impunidad terrible, ¿no?
pero lo importante es invertir. Y si el gobierno no tiene los recursos suficientes para invertir, pues es correcto hacer convenios con la iniciativa privada para llegar a acuerdos. Pueden ser mixtos o incluso concesiones, como bien lo dices, pero se tiene que ver cómo se consigue la inversión necesaria. Lo ideal, en buena medida, es que haya recursos públicos suficientes. Si eso no es posible, pues sí, evidentemente tendría que buscarse concesiones o políticas de acuerdo en donde se repartan las ganancias, etcétera. Pero lo que sí es que no podemos seguir así. El metro hace agua por todos lados como está, cuando es el transporte estratégico para una ciudad como México, ¿no? Como la ciudad. Oye, ahora también hay que decirlo, el transporte público en la Ciudad de México no es nada más el sistema colectivo metro, ¿no? También vemos de pronto a las combis, vemos estas micros que de verdad a veces dan pena porque avanzan y si me disculpas la expresión, van vomitando a la gente porque ya no le caben más, ¿no? Se terminan yendo totalmente saturadas y bueno, ese también es una deficiencia. ¿Quién se encarga de regularlos? ¿Quién se encarga de vigilar? ¿Por qué no se ha visto realmente desde la perspectiva de la política pública el poder mejorar ese sistema de transporte de manera integral y no nada más basado, sin duda, en el transporte colectivo metro? Sí, claro, y eso tiene que ver mucho con la corrupción con la que se dan algunas concesiones de transporte público, como el de las combis, etcétera, en donde son muy laxos a veces porque pues hacen su negocio, ¿no? Tanto para repartir las placas como para otras cosas, para hacer inspecciones, etcétera. Y una de las cosas que hay que hacer también es garantizar su seguridad, ¿no? Que todo transporte público tenga videocámaras y tenga un botón de pánico. Una de las cosas que hemos visto pues, es que en el transporte público son muy susceptibles al asalto, sobre todo en estas rutas de combis, etcétera, ¿no? Entonces, sí debiera, obviamente, que tengan ubicación GPS, todo transporte público, así sea concesionado, debe de tener GPS, debe de tener videocámaras y debe de tener botón de pánico, ¿no? Y tendremos que avanzar en la tecnología. Yo creo que también se puede buscar establecer un botón de pánico en el propio celular, ¿no? En donde si llega a haber algún problema en el transporte, un usuario lo pueda señalar y con su GPS pueda avisar en dónde está. Tenemos que usar la tecnología para eso, para hacerlo más seguro. Pero lo que urge es pensar en cómo fortalecer el transporte público, que sea lo más eficiente, y para eso es el metro, el metrobús, y por supuesto también el cablebús, como le llaman, o los teleféricos pueden ser importantes y ayudarlos, nada más que hay que hacer bien las cosas. ¿Y hacia dónde vamos, y luego Fernando? Lo que les falla... O sea, hoy, lo que les falla con las cosas como están, ¿hacia dónde vamos? No, esta ciudad es caótica y colapsa a todos lados porque incluso hasta las cosas que son buenas ideas tienen mala operación, ¿no? Y vemos cómo, por ejemplo, estos cablebús están fallando mucho, ¿no? Y eso, pues, es que si a toda obra le piden 30% a quienes las van a hacer, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba Salinas le decían a su hermano Mr. 10% porque era el señor del 10%, ¿no? Que cobraba, ahora cobran 30% por obras y eso, cobrar ese moche, pues se lo cargan a la calidad, ¿no? Y bueno, ese es otro de los problemas, tienen que hacer bien las cosas. Y yo creo que se cometió el gravísimo error de pensar que la movilidad en México lo que necesitaba era más calles y hacer más segundos pisos. La verdad es que lo que se necesita en esta ciudad es tener un transporte público eficiente y seguro, que invite a muchas personas que tienen carro a dejarlo estacionado en su casa porque es más cómodo, más fácil y más económico usar el transporte público. Ese debería ser el ideal, ¿no? Me quedo con esta frase, se cometió el gravísimo error de pensar que lo que se necesitaba para esta movilidad era tener más calles, ¿no? Me parece que ahí tienes toda la razón y vemos nuevamente cómo de pronto se prioriza más al vehículo que al propio usuario y nos topamos con problemas grandes. Fernando, muchísimas gracias por estos minutos con Mega Noticias. No, gracias a ti, Magda, es un placer platicar contigo, saludos a todos.